El otro punto es ver a Marcha y el revisionismo, ¿sí? A Marcha y la historia, cómo aborda los temas históricos. Si bien yo me quiero detener, digo, si yo analizaría toda esta parte histórica de Marcha, tendríamos varios programas, pero yo me voy a detener en el periodo 46-50, y ahora voy a ver por qué me detengo en ese periodo. Antes quisiera hacer una referencia a un artículo comenzado el año de la década del 40, 1940, es una opción basada en la utopía. Es muy difícil pensar en la nación latinoamericana como la piensa Bolívar. Y la tercera opción, la de Artigas, vinculada a la integración, es la opción más viable, dice Quijano, ¿sí? La opción de federaciones. Y es a la que América Latina debe apostar. En esta mirada todavía encontramos un Artigas bastante autonomista y vamos a ver cómo se va modificando la relectura en estos años vinculado a Artigas, ¿sí? Se va modificando porque Quijano es flexible y porque Quijano abre la puerta a otras interpretaciones. Y eso es lo que tiene de rico el semanario. Bien, vayamos ahora a esta cuestión que yo iba a analizar el 46-50, ¿sí? Para comprender un poco cómo aumenta el interés vinculado a las noticias históricas, ¿sí? A los trabajos históricos. Y acá yo me tomo también el atrevimiento de discutir algunas cuestiones con Ángel Rama, que Ángel Rama dice, bueno, que entiende la segunda promoción de intelectuales como emergente de la crisis económica del 55, y yo creo que 1950, el aniversario de la muerte de Artigas, es un lugar a dudas, un combustible teórico que va a alentar la crisis de alguna manera. Por lo menos va a alentarla desde un carácter espiritual, digo. Si bien la realidad de 1955 determina la crisis económica, me parece que también esa crisis de intelectuales esa crisis y esa crítica del mundo de los intelectuales va a estar favorecida por este aniversario de Artigas y por cómo se piensa la nacionalidad a través de recordar al prócer oriental. En 1946, Marcha durante el año saca 48 ejemplares. Yo identifico que hay 14 notas históricas, de acuerdo a mi registro. Los temas de interés van a ser el siglo XIX, ¿sí? Y el historiador que más trabaja estos temas para el semanario es Julio Silva Valdés, ¿sí? Yo no tengo un trabajo desarrollado sobre este historiador, pero sí sobre los textos, y va a trabajar de manera tangencial la figura de Artigas. Si bien lo trabaja el siglo XIX, sus puntos de interés son otros. Así que cualquier desprevenido, cualquier lector desprevenido no conozca a Artigas, por lo menos en este momento no podría identificar en 1946 que Artigas sea el mayor prócer de la historia oriental. Esta revisión de Valdés va a atravesar sobre todo la conformación de las Provincias Unidas del Sur, lo va a ver desde una mirada sobre todo histórica, no tanto sociológica. Y acá Valdés va a escribir siempre en la última página del semanario, digo, también es una señal, escribe en lo que se conoce como la sección histórica. El primer artículo que desarrolla Valdés se llama Rivadavia contra la independencia de los orientales. Es toda una sentencia. Y ahí va a decir que en Buenos Aires hay prensa bien intencionada y hay patriotas como Dorrego. Con esto se está separando de Rivadavia, al que aborda como una persona dubitativa que prefiere no ayudar a la provincia oriental en ese momento. Al margen de la cuestión histórica, digo que esto no es la discusión,
Es interesante las fuentes que utiliza Valdés. Estas fuentes provienen de historiadores del interior de la Argentina, historiadores de Santa Fe. No utiliza fuentes de Buenos Aires para analizar este momento. Entre los historiadores que utiliza figura Juan Cervera, un historiador santafesino que no hay mucha referencia de él, pero digo, criticar a Buenos Aires desde el litoral es todo un posicionamiento y toda una discusión revisionista, ya que Buenos Aires se consideraba como la cuna del relato histórico. ¿Sí? También otra de las cuestiones, trabaja mucho la figura del gobernador de Santa Fe, y acá lo que hay que ver es que en todos estos trabajos de Valdés aparece Buenos Aires, se señala a Buenos Aires como la gran promotora de la balcanización. Y en esto y en la utilización de fuentes, uno puede ver como ya hay un primer atisbo de revisionismo. Y un revisionismo federal y provinciano. ¿Sí? Otro de los textos es identificar un poco la relación de La Valleja con Lucio Mansilla. ¿Sí? Vuelve a utilizar a Cervera como fuente, al historiador santafesino, y también es interesante destacar cómo se trabaja lo que se conoce como gauchipolítica, ¿sí? Una tradición así cultural política propia del litoral. Y cuando desarrolla la figura de Mansilla, Valdés va a recuperar un poema interesante que dice, bueno, Mansilla, el nombre de pila es Lucio, dice, no te acerques a don Lucio, me decía don José ya sabemos quién es, y al preguntarle por qué, me dijo, porque está sucio. Digo, estas cuestiones, utilizar esta fuente, una fuente gauchipolítica, también es abordar de manera novedosa el relato histórico. También es interesante en Valdés el vínculo que establece con lectores argentinos. En sus notas, por ejemplo, dice, un viejo amigo nuestro residente en Buenos Aires nos ha declarado con toda franqueza su disconformidad con respecto a nuestras conclusiones históricas y nos ha prometido el envío de ciertos documentos. Digo, esto también es interesante porque se está trabajando con documentos, se dialoga con Buenos Aires y me parece que asimila un poco el vínculo entre Marcha y Buenos Aires, entre Montevideo y Buenos Aires, ese vínculo. Y después, en toda esta generación, hay un intento por profesionalizar la historia. Hay un intento por acudir permanentemente a archivos nuevos y a la búsqueda de la construcción de un nuevo relato histórico, un nuevo relato vinculado al siglo XIX. El otro tema que va a trabajar Valdés es la divisa blanca de Oribe, ¿sí? Eso yo no lo voy a mencionar porque los compañeros lo conocen mejor que yo, pero me parece que hay una recuperación histórica en todos estos textos de hombres como Oribe, Giró, Berro, en oposición a Rivera, Flores, Torres, Terra. Uno puede identificar estas cuestiones. ¿Sí? También hay una diferencia, separarse del vínculo Oribe-Rosas, digo, todavía esto que está muy fuerte y tratan de separarse de esas cuestiones, y esto no significa también vincularse necesariamente al Partido Unitario, digo, el Partido Unitario argentino es criticado por estos autores. 1947, ya Marcha tiene 49 ejemplares, de los cuales solamente hay 5 notas históricas, ¿sí? Sigue siendo Valdés quien más trabaja las cuestiones históricas en este momento, y hay un intento por mostrar a Buenos Aires siempre alejada de lo que sucedería en Montevideo, ¿sí? Y que también un intento por mostrar que la Revolución de Mayo es un hecho que atraviesa la cuenca del Plata, que atraviesa las Provincias Unidas del Sur, pero que no, cuyo origen no es solo Buenos Aires, ¿sí? Mostrar esta cuestión siempre va a estar presente en estos revisionistas. La chispa de la revolución no es solo Buenos Aires. Y ahí me parece que hay un error, según mi humilde punto de vista, que es confundir la parte con el todo.
En esto quiero decir es que, si bien Buenos Aires niega la participación de Montevideo, la participación progresiva de Montevideo, también lo niega para otras provincias, digo, para otras provincias, niega la participación progresiva de Salta, digo, y todos sabemos Salta, el valor importante que tuvo para la independencia, de Tucumán, con Buenos Aires es una provincia injusta, pero con toda la región. Vamos a ver que para 1948 ya la cuestión y el interés vinculado a la historia cambia. De los 50 ejemplares ya encontramos 17 notas históricas y es el momento en que Pío el Devoto desembarca fuerte en marcha, ¿sí? Acá lo que me interesa en 1948 es marcar el 9º aniversario de marcha, y en el 9º aniversario de marcha, en junio del 48, la primera tapa, la tapa, por primera vez tiene notas históricas, ¿sí? En la tapa hay cuatro fragmentos de comunicados de Artigas, con lo cual me parece que es el desembarco fuerte de la revisión de Artigas en el semanario Marcha. Los cuatro fragmentos tienen que ver con el orden, la quietud y el sosiego, un artículo de Artigas. El otro es Mientras delira el gobierno de Buenos Aires, las ventajas de tener una biblioteca pública frente a su majestad británica es el otro. Y en el último comunicado vinculado Mientras delira el gobierno de Buenos Aires, me parece interesante el recorte que realiza Marcha en este texto, que dice que muestra la sugerencia de Artigas al gobierno de Buenos Aires. Cuando Artigas le dice, en caso que llegue un buque del comercio inglés, que se le admita restricción a los productos que pueden llegar al interior. Es decir, frenar un poco la avalancha de productos británicos al resto de las provincias del antiguo virreinato. Artigas, y el recorte que está haciendo Marcha en este momento, es mostrar a un Artigas proteccionista en términos industriales, ¿sí? Sigue escribiendo Valdés. Valdés se va a preocupar también por identificar cuál es el aniversario central en la historia uruguaya, digo, va a defender la idea del 25 de agosto como fecha fundante. Y vayamos rápidamente a 1949, donde sí ahí encontramos 51 ediciones de Marcha y 25, y vamos a encontrar que en 25 va a haber cuestiones históricas, ¿sí? Llega Pío el Devoto muy fuerte, va a trabajar la cuestión de la revolución tricolor en páginas centrales, en la 8 y la 9, esto es fundamental. Marcha, a su vez, va a trabajar muy fuerte la cuestión de la participación de otros autores. Y yo me quiero acá detener en un artículo de Arturo Ardau que se llama El hallazgo de la tesis filosófica de Larrañaga. ¿Sí? ¿Vamos bien, Roberto? Vamos, bárbaro. Estoy ansioso porque llega el 50. Ahí vamos. Digo, cortito, vinculado a lo de Larrañaga, digo, Larrañaga es el fundador de la Biblioteca Nacional del Uruguay, y este texto de Larrañaga, quien lo encuentra, es Juan Carlos Suretti. Digo, yo a este momento no conocía quién era Juan Carlos Suretti. Juan Carlos Suretti va a intervenir en el Congreso Filosófico de Argentina en Mendoza, en 1950. Un congreso trascendental para la historia de la filosofía en Latinoamérica. Y sus libros, los libros de Suretti, van a influenciar sobre todo dentro del peronismo. Digo, Suretti tenía este documento de Larrañaga, un documento central, después vamos a ver por qué. Ese documento va a ser adquirido por la Biblioteca Nacional del Uruguay y fue un documento muy utilizado durante la formación y las primeras escuelas en la banda oriental del siglo XVIII. Con lo cual yo acá lo que quiero mostrar es cómo es la búsqueda de documentación, el diálogo con la Cuenca del Plata, digo, mostrar esta cuestión entre los autores. Vayamos ya al aniversario, vayamos ya a la década, a 1950.
donde hay 50 ediciones de Marcha y en 25 va a haber notas históricas. Y lo interesante acá es ya una de las primeras notas, digo, Marcha está convocando a un concurso vinculado a la figura de Artigas. Digo, ya se nota como la preocupación, un concurso histórico vinculado a su figura. Y el actor central, el escritor, el historiador central en 1950 es Pibel Devoto. Pibel Devoto desarrolla lo que es el artículo La leyenda negra, de la leyenda negra al culto por Artigas, en 12 ediciones del semanario. Digo, lo trabaja en profundidad, tratando de desmenuzar por qué a Artigas se construye una leyenda negra producto de la crítica, de esa crítica moderna a la figura de Artigas, una leyenda negra también que atraviesa el pasado hispánico criollo, digo, también se está criticando en esa leyenda negra toda nuestra tradición hispano-criolla. Y también en esa leyenda negra aparece la figura de Mitre, ¿no? Mitre, el otro gran historiador, el gran historiador, creador de esa corriente que es la historia oficial en Argentina. Un tipo que aborda la figura de Artigas de manera bastante negativa, por así decirlo. ¿Sí? Esto vinculado a la figura de Artigas, 12 sesiones trabaja Pibel Devoto, pero ahí lo que me parece interesante es vincular cómo todo esto va construyendo una esfera nacional, digo, va a reconstruir todo un espíritu nacionalista que era muy impensado pensarlo en Marcha en sus orígenes, porque todo lo vinculado a abordar la cuestión desde el nacionalismo siempre ha tenido cierto tufillo, por así decirlo, o cierta connotación vinculado a los totalitarismos europeos. Con lo cual acá hay un quiebre en la cosmovisión en abordar cuestiones nacionales que a su vez construyen una identidad en el presente. Y lo que está apuntando Marcha en la selección de textos de Artigas es en la construcción de una nueva identidad y una nueva sensibilidad. Y casualmente, por esas cuestiones de la historia, el aniversario de la muerte de Artigas coincide con la conquista del Campeonato Mundial de 1950, con lo cual ahí hay todo un rebrote nacionalista muy fuerte. Y por primera vez Marcha pone en primera etapa un evento deportivo, digo, recupera, era inevitable la no recuperación de ese evento, más allá de ser hombres de letras, digo, esta cuestión del deporte atraviesa y genera nacionalidad. Ahí lo que hay que ver, me parece, es dónde está centrado el análisis, ¿sí? Y con esto, digo, uno no puede, digo, el fútbol es una cosa, la historia es otra cuestión, digo, separar estas cuestiones, pero ¿dónde se hace énfasis en el análisis? Si el triunfo fue en el Maracaná, lo cual lo fue en ese estadio mítico, o poner el énfasis en que haya sido en el Brasil, digo, ahí cambia bastante, digo, ¿ganamos en el Maracaná o ganamos en Brasil? Eso cambia bastante. Y me parece que quien mejor lo recupera es un autor posterior, Franklin Morales. Tiene una muy linda frase que cuando dice, una inmensa nación quedaba sumida en un drama existencial parecido a la muerte. Acá Morales está pensando que el triunfo y está poniendo el énfasis en el Brasil, digo. Con lo cual, en 1950 confluyen determinados hechos. Confluye la cuestión de Artigas y el hecho fortuito de la cuestión futbolística. Marcha lo va a trabajar en un registro sociológico. Cuesta advertir que ese triunfo fue en el Brasil y todo lo que significó históricamente el Brasil para la región, digo. Si los análisis son del siglo XIX, si la preocupación historiográfica está centrada en el siglo XIX, todavía no hay una identificación de ese triunfo vinculado al siglo XIX y la relación con el Brasil, pero este triunfo, lo que sí
y a posteriori lo que genera es un refuerzo de la excepcionalidad del sentir excepcional del Uruguay. Con lo cual, a posteriori también va a ser utilizado como crítica por parte, como un elemento crítico a criticar por parte de esa generación. Pero en 1950 es un año muy, muy excepcional en el Uruguay. Confluyen un montón de situaciones que algunos lo van a abordar de una manera y otros de otra, poniendo el énfasis en otras cuestiones. Sí, a ver, Marcha pone todo su aparato cultural al análisis de este fenómeno. El concurso vinculado a la figura de Artigas es un concurso que tiene mucho impacto, sobre todo en el ámbito cultural. ¿Sí? Después hoy no, pero vamos a trabajar los ganadores de ese concurso. Y así, a ver, hay dos hechos centrales en el análisis histórico que vinculan a la cuenca del Plata, ¿sí? Porque no se puede analizar Artigas únicamente desde el Uruguay, digo porque la figura de Artigas atraviesa, por suerte, al Uruguay. Artigas es el gran nucleador de este conjunto de revisionistas, pero también hay otro gran nucleador. Digo, Artigas es el nucleador por la positiva, pero desde mi punto de vista, el nucleador de la corriente revisionista por la negativa es la figura de Mitre, ¿sí? El relato histórico de Mitre, el relato antiartiguista, ¿sí? De mostrarlo como un bandolero, con lo cual el revisionismo se estructura en este momento, por oposición al relato mitrista, pero se estructura también por la relectura y por la implicancia de lo que significó la figura de Artigas. Y en ese diálogo entre las orillas aparece inevitablemente la corriente marxista y cómo se va a vincular en la revisión histórica. Y en 1960 aparece un texto de Alberto Metol Ferré. ¿Sí? Volvemos otra vez a la figura de Metol Ferré, que se llama La izquierda nacional en la Argentina. ¿Sí? Y ahí Alberto Metol Ferré, yo después voy a facilitarte algunas fotos del libro, un libro muy buscado, de mucho valor, dice que se va a encontrar sorprendido por la aparición de un joven trotskista como Jorge Abelardo Ramos, ¿sí? Que es diferente al resto de los marxistas. Va a decir que es un promotor. Esto para ver el diálogo y para ver cómo algunas cuestiones históricas atraviesan a la cuenca. Es el promotor más lúcido y representante de esa generación, va a decir Metol Ferré. Una generación que ha vivido, está pensando la generación ya más que nada en clave argentina, Metol, una generación que ha vivido una experiencia histórica de cierto modo privilegiada. La descomposición y liquidación del Estado liberal burgués. Si esos historiadores encontraban como núcleo por la negativa la figura de Mitre, como núcleo por la positiva la figura de Artigas, encuentran también como tema de estudio o como tema que va a resignificar los estudios el hecho del peronismo. El peronismo va a estar como objeto de estudio, digo, como historia cercana en ese momento, va a estar siempre metido en esas discusiones revisionistas. ¿Cómo analizar a ese movimiento histórico y cómo analizarlo en clave histórica? ¿Amerita una lectura histórica? ¿Es deudor de qué tradición histórica? Son preguntas que se va haciendo esta generación, de un lado de la cuenca y del otro. Y lo interesante en el análisis de Metol es que sin ser marxista es un gran erudito. Le sobra biblioteca, por hablarlo en criollo a Metol. Iba a decir que el marxismo no siempre va a estar obligado a decir lo mismo.
mismo, es decir, no siempre mecánicamente tiene que decir lo mismo. Y eso va a decir, y eso es lo que hace como gigante o recupera aún más la figura de Jorge Abelardo Ramos. Digo, Jorge Abelardo Ramos adapta su metodología de análisis a una realidad. El marxismo que va a recuperar en el análisis de Ramos Metol es el marxismo que se pregunta con respecto al humanismo de las personas. ¿Sí? Es el marxismo de la ideología alemana, el marxismo del joven Marx. Y este marxismo, de cierta manera, es el que siempre interpeló en sus análisis, en sus abordajes teóricos, no políticos, a la figura de Quijano. Quijano también va a recuperar el Marx humanista y no tan economicista a posteriori. Y va a decir Metol, ha sonado la hora de restaurar una tradición trunca, la tradición de un nacionalismo democrático revolucionario, y quien lo recupera esto precisamente es la figura de Ramos. Pero Ramos, Metol le va a otorgar un dote que no solamente es un nacionalismo a secas, sino es un nacionalismo continental. Y detrás de ese nacionalismo continental puede construir un relato histórico diferente a lo que lo podían construir los nacionalistas. ¿Sí? Y va a encontrar en Ramos un tipo que desarrolla históricamente el drama de la nación inconclusa, de la nación irrealizada, es decir, América Latina como unidad. En esto hay inevitablemente una diferenciación con los primeros abordajes revisionistas y archivistas de la figura, por ejemplo, de Pibel Devoto. Acá se trabaja América Latina como una unidad. Y el gran punto de preocupación sigue siendo cómo se desarrollan las fuerzas productivas en América, cómo se construye un mercado único. 1960, en 1957 se había construido el mercado único europeo. Quijano está preocupado por el mercado único también, por la unidad a través de las fuerzas productivas. Hay todo un diálogo vinculado a esto, ¿sí? Y el otro gran tema es el lugar de las clases sociales. ¿Qué lugares ocupan las burguesías? ¿Sí? Y en Argentina, a diferencia de Uruguay, ahí Metol identifica a través del registro de Jorge Abelardo Ramos que ha tenido cierto papel progresivo el papel de la burguesía, ya que es una burguesía, al menos en ese momento, una burguesía de carácter industrialista. Una burguesía que va a reemplazar a la oligarquía nativa, ¿sí? Digo, hay otro componente de clases sociales. Esa economía, esa oligarquía nativa va a ser la promotora de una economía colonial, que va a ser la constructora de una ideología de reflejo, ¿sí? Así como es importadora de manufacturas, también es importadora de ideas. Y este registro de discutir lo cultural también es muy propio de este revisionismo, con que esa doble enajenación, la enajenación material de ser países coloniales, también se le adjudica en estas lecturas una enajenación intelectual, ¿sí? Y si estamos enajenados materialmente e intelectualmente, es también porque rompimos con la posibilidad de ser una unidad. Y en esa crítica, lo que observa Metol es que el nacionalismo de Ramos, digo, y lo que levanta Metol, que no es un nacionalismo localista, ¿sí? Es la búsqueda de lo universal a través de lo concreto, ¿sí? Es la antítesis del internacionalismo, la antítesis de lo cosmopolita, ¿sí? Estamos volviendo a la comarca, Metol quiere volver a la comarca desde la cuenca del Plata, ¿sí? Pero también quiere volver a la comarca desde otra concepción del Brasil.
Y este es uno de los puntos, desde otra mirada del Brasil. Y este es uno de los puntos que Metol le va a criticar a la figura de Jorge Abelardo Ramos. No comprender al Brasil. No comprender al Brasil en términos de unidad. Y el registro que está teniendo histórico y político Metol es un registro táctico. Y con este registro táctico está recuperando el otro tercer elemento, ¿sí?, de ese revisionismo. Un primer elemento era la crítica al mitrismo, un segundo elemento era la adhesión a la figura de Artigas y la relectura, y el tercer elemento, ¿qué hacemos con el peronismo? Y el peronismo, vimos la clase pasada, fue quien mejor interpretó la situación del Brasil. ¿Qué lugar darle a Brasil en esa construcción de unidad? ¿Sí? Con lo cual, son más preguntas las que se abren que certezas en este mundo intelectual y en esta promoción de intelectuales. ¿Cómo se construye la unidad? ¿Qué lugar darle al Brasil? Está perfecto que recuperemos y reorientemos las lecturas históricas del siglo XIX. Está perfecto que reorientemos las lecturas de Artigas, ¿sí? Digo, al fin y al cabo también Jorge Abelardo Ramos, en su América Latina, un país, no destacaba la figura de Artigas y a partir de este vínculo con autores de la Cuenca del Plata comienza a trabajar la figura de Artigas. Digo, ¿qué hacemos con este paquete en la realidad? ¿Cómo abordamos la realidad? Es el gran problema. No utilizamos la historia como un mero archivo, sino como la pensamos hacia el futuro. En medio de una crisis en el Uruguay de representación de los partidos y en medio de una crisis económica donde Uruguay, después de la Segunda Guerra Mundial, no encuentra su lugar dentro de la división internacional del trabajo, o mejor dicho, no va a ocupar el lugar que supo ocupar hasta la crisis del 30, ¿sí? Bueno, Roberto, venía por ahí la mano. Yo lo que te quería proponer para nuestro próximo encuentro es comprender un poco las inquietudes de lo que podemos considerar como el padre del revisionismo uruguayo, la figura de Luis Alberto de Herrera. Ya no hay alternativa. Los blancos ganan de nuevo por la ruta del caudillo con Herrera y con Aedo. Herreristas, la patria nos llama a cumplir el sagrado deber con la obra que el partido ha iniciado y que el pueblo debe siempre conocer. Herrerista, la acción partidaria reclama tu presencia con honor.